para que la iglesia esté pura y santa como Dios la viene a recoger, el pastor que Dios puso frente a su rebaño tiene que hacer el trabajo que Dios le envió a hacer. El sumo sacerdote tiene que hacer el trabajo que Dios le envió a hacer. De otra manera, esta casa, este cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, no va a calificar para ser arrebatado. No va a calificar. Dios es claro. Dios viene por una iglesia pura y santa. Dios no viene por una iglesia rebelde que quiere hacer y deshacer con el cuerpo que es templo del Espíritu Santo, haciendo lo que le da la gana. A Dios no le interesa. Si algún ministerio, bajo desobediencia, hace lo contrario a lo que Él le dice, Dios no tiene problema. Él dice que Él se aleja de esta vida. Dios no tiene nada que ver con la rebeldía. Dios le entregó una responsabilidad al pastor y al sumo sacerdote. En la casa de Dios no hay dos pastores. Por tanto, al pastor que Dios le entregó la responsabilidad de su casa, ese pastor va a responder por todo el alimento que se le da a su pueblo. Lo voy a volver a repetir. En la casa de Dios no hay dos pastores. Dios forma y crea una casa y un altar, y aquí Él introduce un pastor. Luego de que Él introduce un pastor, Él va enviando al rebaño. Hay un orden a través de la palabra del Señor que el pastor tiene que seguir. El pastor no tiene permiso de meter al altar de Dios a otro pastor si Dios no lo ha dicho. Y para que venga otro pastor se tiene que ir el que ya está. El altar de Dios no es para compartirlo con nadie, como que el altar de Dios es indigno. Cuando esto se hace, el altar del Señor, el altar del Maestro se está tomando indignamente. Dios le entrega una responsabilidad al pastor. Dios no llama dos pastores, Él llama a uno. Y lo pone a trabajar en su casa y en su altar. En el momento que el hombre inventa con el altar de Dios, en este momento Dios se va. Dios sabe y entiende que el hombre no es perfecto. Dios sabe y entiende que el hombre puede caer. Dios sabe que el hombre puede caer. Por esto Dios nos trae el orden de su palabra y nos dice qué es lo que los ministerios tienen que hacer. Dios dice que Él quiere evitar. Dios dice que Él quiere evitar que los ministerios sean inmaduros en el Señor. Él quiere evitar que los ministerios sean inmaduros. Dios quiere evitar que los ministerios hagan cosas que Dios no le ha mandado hacer. Por esto Él estableció el cuerpo de Cristo en su casa y en su altar. Por esta razón Él lo hizo. Dios quiere evitar que no sean niños fluctuantes, niños inmaduros. Dios dice, entonces ya no seremos
inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar, dice el Señor, por personas que intenten engañarnos con mentiras. Dios dice mentiras hábiles que parezcan verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo. Aquí podemos ver la intención de Dios es que el hombre se parezca a Cristo, el cual es la cabeza. Esta es la intención de Dios. ¿Qué sucede si el pastor que Dios le ha dado la responsabilidad de formarle y crearle casa altar busca segundas personas para compartir un altar que Dios le ha entregado a este? El altar de Dios está llamado a velarlo y a cuidarlo un pastor, un sumo sacerdote, no dos. No dos. Dios dice, en cambio, hablaremos la verdad en amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Todo lo que Dios quiere está establecido a través del libro de la ley. Todo lo que Dios quiere que sus ministerios hagan. Por esto, ningún sumo sacerdote, ningún pastor puede decir, Dios me dijo que hiciera esto. Para dar un ejemplo, ningún pastor puede decir, Dios me dijo que trayera a otro pastor para que pastoreara, para que compartiera el altar conmigo. No, la palabra no dice eso. La palabra lo que dice es que trajeron gente incircuncisa y le cedieron el altar de Dios a estas personas que Dios no había llamado, que no tenían el conocimiento de quién era Dios. Por eso se idolatró en la casa del Señor. Por eso se tomó la casa del Señor y se hizo lo que Dios no llamó a hacerse. Voy a volverlo a repetir. Y se hizo lo que Dios no llamó a hacer, quise decir. Dios no le entrega su altar a varios pastores. Esto es antibíblico. Ahora voy a tocar un punto. El altar, Dios nos dice claramente quién trabaja sobre él. Son los levitas y los sacerdotes. Estamos viviendo un tiempo el cual la iglesia a nivel de naciones ha abierto sus ojos a la palabra del Señor, a la realidad de ella. Hay un orden que había que seguir en la casa de Dios que no se siguió. Esto porque el enemigo de las almas engañó al hombre, engañó a los ministerios.